Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 19 de enero del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra, desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra, desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro, el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro, la gracia de hacer curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro, el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 19 de enero del 2025. En esta misa, Dios hace eco al año de la esperanza, nos habla del amor tan grande y maravilloso que tiene por el ser humano. Dios no se dará reposo, hasta lograr que en su pueblo surja el esplendor del justo. En la primera lectura, nos dice: «Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada, a ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti, y se ha desposado con tu tierra». En la segunda lectura, nos dice, que Dios ha derramado en abundancia su Espíritu Santo, llenando a todos los fieles de la Iglesia Católica, de dones y carismas, para el bien común, formando así un solo cuerpo, con un solo espíritu. En el Evangelio nos habla del primer milagro realizado por Jesús en las bodas de Cana, cuando convierte el agua en vino. Como reflejo del milagro que Jesús quiere realizar en cada uno de nosotros, transformándonos de hijos de hombre, en hijos de Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. En esta primera lectura, nos habla del amor que Dios tiene a su pueblo, y a través de su pueblo a toda la humanidad. Dios creó al mundo, por amor, en amor, con amor y para amar, pero el hombre se dejó engañar por la serpiente, perdiendo todo lo que Dios le había dado. Dios respetó por amor el libre albedrío del hombre, no obstante, no dejó de amarlo, por eso, desde que salió el hombre del paraíso, le hizo una promesa que consistía en la salvación y la santificación, que le permitieran regresar de nuevo al paraíso perdido.
Por eso, en esta lectura nos dice que Dios no se dará reposo, hasta que haga surgir el esplendor del justo. A quien llamará con un nombre nuevo y será corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. El hombre no volverá a sentirse desolado, ni abandonado, porque Dios se desposará con la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios se propone como esposo del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Cristo se propone como esposo de la Iglesia, para enseñarnos, que un buen esposo, que de verdad ama a su esposa, es aquel que la deja mejor de como la recibió en el altar. Aquel que deja a su esposa o esposo, peor o igual de que como le recibió en el altar, debería hacer un alto en su vida y recapacitar, porque no está cumpliendo con la voluntad de Dios y con su misión. Por eso, en esta primera lectura, el Señor nos dice, que no se callará y por amor a su esposa Jerusalén, no se dará reposo, hasta que surja en ella esplendorosa el justo y brille su salvación como una antorcha. El Señor siempre nos ha dicho, que por los frutos seremos juzgados, y un esposo o esposa, será juzgado por el bien o el mal que haya hecho a su pareja. Dios como esposo del pueblo de Israel, promete llenarla de gloria, de amor, de tal manera que, ya no la llamarán abandonada, ni a su tierra desolada, le llamarán mi complacencia y a su tierra desposada. Qué hermoso sería que ninguna esposa o esposo católico, se sintiera abandonado y desolado. Pero es triste ver, en la actualidad, que muchos esposos y esposas católicas, han olvidado la misión que Dios les encomendó de cuidar, amar, llenar de gloria a su pareja. ¿Cuántos hombres y mujeres casados existen en la actualidad abandonados y desolados caminando por las calles? Si el juicio final de los esposos, dependiera de las referencias que dieran sus parejas de ellos, ¿cómo les iría? Tú, como esposo o esposa, ¿te salvarías o te condenarías? En el Nuevo Testamento, Cristo dice a los maridos: sean cabeza de su mujer, como yo soy cabeza de la Iglesia. Pidámosle a Dios, que, a todos los hombres y mujeres casadas, les permita ser esposos y esposas, como Dios es esposo de su pueblo. Pidámosle a Dios, que nos dé la luz, la sabiduría, para facilitar a nuestras parejas, el cumplimiento de su misión. Dios te invita, si te sientes abandonada o abandonado o desolado, a abandonarte en su amor, a que te desposes con Él, porque quiere hacer maravillas en ti, y a través de ti en los que te rodean, quiere llenarte de gloria y bendición. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Así, pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, es el primer mandamiento y el más importante. Ya que de no cumplirse este mandamiento, no tiene sentido y no se pueden cumplir los demás. Por eso hay que aprender a conocer a Dios, para aprender a amarlo, a escucharlo y así aprender a hacer su voluntad. Por lo tanto, el que ama de Dios, es aquel que lo escucha, lo conoce, lo ama y como consecuencia busca complacerlo en todo, razón por la cual Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que Él ha llamado, los cuales al responder al llamado se convierten en elegidos. Estos elegidos, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, por eso Dios, después de elegirlos los hace justos y después de hacerlos justos los hace santos. Y a los que alcanzan la justicia y la santidad les da la gloria. Con esto vemos que la santificación del ser humano no es obra del hombre, sino obra de Dios. Por eso, lo más importante no es lo que el hombre pueda hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por el hombre, de ahí que lo más importante es dejarse hacer por Dios, disponerse como el barro en manos del alfarero. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Muchas veces sentimos que Dios nos manda bendiciones disfrazadas. ¿Esto qué significa? Bueno, yo le llamo bendiciones disfrazadas, cuando Dios nos manda aparentes males, para producir bienes, o sea, permite que tengamos en nuestras vidas, problemas, pruebas, enfermedades, que nos hacen sufrir, pero que al final son lecciones, que nos enseñan a amar, a perdonar, a ser mejores seres humanos y mejores hijos de Dios. No cabe duda, que los caminos de Dios no son los nuestros y sus pensamientos no son los nuestros. A veces le pedimos una cosa, y nos manda lo contrario. Muchas veces, hemos llegado a sentir que Dios nos ha abandonado, pero eso no es así. El método de Dios es simple. Para explicarlo voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu hijo de 4 años de edad, ha contraído una pulmonía fulminante.
El niño quiere a toda costa un helado, te lo pide, te ruega, se hinca, te súplica, ¿se lo darías? Claro que no. Porque lo matarías. En cambio el doctor te dice, hay que ponerle inmediatamente 4 inyecciones de penicilina, ¿se las pondrías? Claro que sí. El niño que diría, mi mamá no me quiere, porque yo le pedí un helado y en cambio me puso una inyección. La diferencia entre un niño y su madre, es pequeña, frente a la diferencia de Dios y el hombre. Muchas veces Dios nos pone la inyección que no queremos, en lugar de darnos el helado que le pedimos. ¿Cuántas veces le has aplicado a tu hijo la inyección o le has dado la medicina que no quiere, en lugar del helado que te pide? Y sabes, tu hijo nunca ha dudado de tu amor. Confía, en que lo que estás haciendo es por su bien. Por eso el Señor nos dice que si no nos hacemos como niños, no podremos alcanzar el reino de los cielos. Tenemos que abandonarnos en manos de nuestro Padre Dios, confiando siempre, que si hemos puesto nuestra vida en sus manos, todas las cosas que Dios permite que nos sucedan en nuestra vida, son para nuestro bien. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 43, versículo 1. Y ahora, así te habla Yahvé, el que te ha creado, el que te ha formado. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere rescatarte, si tú te has sentido en tu vida, abandonado, desolado, es el momento de escuchar el llamado de Dios, que quiere desposarse contigo. Él quiere hacer en ti maravillas, pero como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Cuando el católico entiende que no se pertenece a sí mismo, sino a Dios, ha encontrado la puerta de la felicidad, de la paz, y de la salvación. Dios llama a cada uno por su nombre, pero el hombre es libre de responder o no a este llamado. ¿Cómo nos llama? No esperemos que venga Él en persona, a hablarnos, o que nos mande un ángel o cosa semejante. Nos llama en el momento en que permite que a través de cualquier medio, escuchemos oír hablar de Él. Ya sea a través de una predicación de un catequista, de un evangelizador, de un sacerdote o religiosa. O sea, nos llama a través de las personas que han comprometido su vida al servicio de Dios en la extensión de su reino. ¿Para qué nos llama? Para rescatarnos del demonio, del pecado, de la condenación. Desgraciadamente a muchos seres humanos, les sigue pasando lo que a los fariseos de la época de Cristo. Viendo no quieren ver, y oyendo no quiere oír. No se nos olvide que en esta vida solo existen 2 bandos, el que está con Cristo, o el que está en su contra. ¿Tú en cuál estás? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella. Qué hermoso que todos los maridos amaran así, porque entonces habría hogares y familias felices, llenas de armonía, de paz y de amor. Desgraciadamente, ¿cómo un marido puede amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, si él mismo no ha dejado amar por Dios, no ha experimentado su amor, no se ha dado la oportunidad de conocer a Dios a través de Cristo, no conoce a su iglesia? Es importante, que todo esposo católico, tenga un encuentro personal con Cristo, y experimente su amor, para así poder realizar la misión que Dios le ha encomendado y pueda llegar a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, cumpliendo así, su misión de ser cabeza de su familia, llevando a su esposa y a sus hijos por los caminos de Dios, de salvación, de santificación. En el único lugar donde dice que el hombre es la cabeza de la familia es en la Biblia, pero ojo que sea cabeza, como Cristo es cabeza. El otro día, platicando con el esposo de una amiga, le preguntaba que por qué la relación con su esposa se había enfriado tanto. A lo que él me respondió, que por qué su esposa no lo atendía como antes, no era tan cariñosa como antes, etcétera, etcétera. Yo le comenté, ¿quién es la cabeza del hogar? A lo que rápidamente contestó, claro que yo. ¿Y usted sabe lo que es ser cabeza? Claro, respondió. Es el que manda, el que dirige. Le contesté. Esa es una parte de la verdad, pero ser cabeza sin amor, lo convierte en dictador. Ser cabeza, en el plan de Dios, abarca mucho más, significa que usted debe ser el primero en amar, el primero en ser cariñoso, el primero en decir cosas bonitas a su pareja, el primero en construir su hogar y su familia. Pero si usted es el primero en insultar, en agredir, en humillar, en destruir a su familia, ¿cómo es posible?
¿Que quiera sembrar chiles y cosechar jitomates? El esposo de mi amiga, haciendo una mueca de disgusto, se quedó callado, se despidió y se fue. No cabe duda que la verdad no peca, pero como incomoda. Tener un hogar, una pareja, una familia es uno de los regalos más maravillosos que Dios da a sus hijos, pero muchos, todavía no saben apreciar este regalo tan fantástico. Había un joven muy rico, que tenía todo, una mujer maravillosa, hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimo bien, una familia unida. Lo extraño es que él no conseguía conciliar todo eso. Si el trabajo le consumía tiempo, él lo quitaba de los hijos, si surgían problemas él dejaba de lado a la esposa, y así, las personas que él amaba eran siempre dejadas para después. Hasta que un día, su padre, un hombre sabio, le dio un regalo. Una flor rarísima, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: hijo, esta flor te va a ayudar mucho, más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarle de vez en cuando, y a veces conversar un poco con ella, y ella te dará a cambio ese perfume maravilloso y esas maravillosas flores. El joven quedó muy emocionado, a fin de cuentas, la flor era de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando, los problemas surgieron, el trabajo consumía todo su tiempo, y su vida, que continuaba confusa, no le permitía cuidar de la flor. Él llegaba a casa, miraba la flor y las flores todavía estaban allá, no mostraban señas de flaqueza o muerte, apenas estaban allá, lindas perfumadas. Entonces él pasaba de largo. Hasta que un día, sin más ni menos, la flor murió. Él llegó a casa y se llevó un susto. Estaba completamente muerta, su raíz estaba reseca, sus flores caídas y sus hojas amarillas. El joven lloró mucho, y contó a su padre lo que había ocurrido. Su padre entonces respondió: yo ya me imaginaba que eso ocurriría, y no te puedo dar otra flor, porque no existe otra flor igual que esa, ella era única, al igual que tus hijos, tu esposa y tu familia. Todos son bendiciones que el Señor te dio, pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención, pues igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre perfumada y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas. ¿Y tú? ¿Vas cuidando las bendiciones que Dios te ha dado? Acuérdate siempre de la flor, pues las bendiciones del Señor son como ella, Él nos da una pareja, unos hijos, pero nosotros tenemos que cuidarlos. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. Todos los católicos que hemos sido bautizados, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, con una misión única y específica, y para que podamos cumplir esta misión nos ha dado a cada uno, a través de su Espíritu Santo, dones, servicios y actividades para el bien común. Todos recibimos de chaleco, en nuestro bautismo, los 7 sagrados dones: fortaleza, consejo, ciencia, entendimiento, piedad, temor de Dios y sabiduría. También recibimos desde el bautismo los dones espirituales: oración, palabra de Dios y sacramentos, que nos ayudan a crecer espiritualmente día a día, para alcanzar la salvación y la santificación. Estos dones espirituales, para que den fruto, se deben de traducir en servicio a Dios, a través de los distintos ministerios que existen en nuestra Iglesia: liturgia, catequesis, ministro de Eucaristía, evangelización, etc. Porque imagínate que tú le preguntas a una persona ¿qué haces en la vida? Y te dice: duermo. Tú le vuelves a preguntar pero aparte de dormir ¿qué más haces? Contesta: como. Y vuelves a decirle: pero aparte de comer, ¿qué más haces? Ceno. Vuelves a preguntarle: pero aparte de dormir, comer, cenar, ¿qué más haces? ¿Estudias, trabajas? La persona te responde: nada, me paso la vida, aquí nomás comiendo, durmiendo y cenando. ¿Qué dirías de esa persona? Lógicamente que es una persona inútil. Que a lo mejor tu perro hace más que esa persona, porque por lo menos ladra cuando llega alguien a tu casa. Esto le sucede a muchos católicos, cuando alguien les pregunta: ¿y tú qué haces como católico? Y estos responden: vamos a misa, oramos, escuchamos la palabra de Dios. ¿Y qué más haces aparte de ir a misa, orar y escuchar la palabra de Dios? Nada, te responden. Solo aquí, comiendo, durmiendo y cenando, te das cuenta que estás haciendo inútil las gracias recibidas. Te das cuenta que no se salva el católico que tiene muchos dones, sino solo se salva el que da fruto. Todos los dones deben traducirse en servicio para poder dar fruto. De lo contrario, los dones, en lugar de servir para salvarnos, van a servir para lo contrario. Dios nos va a decir lo que le dijo al servidor en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30: siervo malo y perezoso y
En la Iglesia Católica existen muchos ministerios. Yo comparo a la Iglesia con una orquesta, donde cada uno de los integrantes toca un instrumento diferente, y el director de orquesta logra, a pesar de que cada uno de sus músicos toca instrumentos diferentes, que se escuchen como uno solo, en una armonía perfecta y produzcan una música maravillosa. En la Iglesia Católica, el sacerdote es el director de orquesta, y nosotros los laicos, dependiendo de los dones que hemos recibido, tocamos diferentes instrumentos. Unos trabajamos en la evangelización, otros, en la catequesis, otros en liturgia, otros en el cuidado de los enfermos, otros en el coro, etc. Estos dones de servicio, se tienen que realizarse con amor y por amor para que se traduzcan en testimonio de vida y den fruto. Porque de nada sirve ir a misa diario, orar, escuchar la palabra de Dios, servir en algún ministerio haciendo las cosas sin amor, a la fuerza, quejándome renegando, no dando testimonio con nuestra propia vida de la presencia de Dios en nuestros corazones. Recordemos que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Esta segunda lectura nos deja ver bien claro, que en cada uno se manifiesta el Espíritu Santo para el bien común, no para el bien egoísta. ¿Bien común qué significa? ¿Qué me tengo que sacrificar yo para que los otros gocen? ¿Qué los demás se deben sacrificar para que yo goce? No significa ponernos de acuerdo para que todos salgamos beneficiados, no se trata de que nadie pierda, sino de que todos salgamos ganando. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una persona me decía el otro día es que yo no tengo ningún don. A lo que yo le pregunté. Señora, ¿tiene ojos? ¿Y ve bien con ellos? Ella me contestó claro que sí. Señora, ¿qué hizo usted para tener ojos, y el que está ciego para no tenerlos? ¿Qué hizo usted para tener piernas, y qué hizo el paralítico para no poder usarlas? ¿Qué hizo usted para tener manos, y el que está manco qué hizo para no tener manos? Señora, la vida, la salud, todo lo que tenemos son los dones que Dios nos da. Pero recordemos que los dones, como todo lo que no se usa, se atrofia, se deteriora. Por eso, el hombre debe poner sus dones al servicio de Dios, para empezar a formar parte del cuerpo de Cristo e ir alcanzando en la unidad la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la perfección y la santidad. ¿Cuándo pongo mis dones al servicio de Dios? La respuesta es, cuando dejo que sea Dios el que disponga de mi vida, de mi ser, de lo que tengo, de lo que soy conforme a su voluntad. Esta historia es sobre un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota, y en su forma de actuar la mediocridad total. Ocurrió en París, en una calle céntrica aunque secundaria. Este hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su boina, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a casa. El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento, y a la forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salía de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos sonidos tan discordantes. Y no pudieron menos que reír de buena gana. La esposa le pidió, al concertista, que tocara algo. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior de la boina del mendigo, y decidió hacer algo. Le solicitó el violín. Y el mendigo musical se lo prestó con cierto resquemor. Lo primero que hizo el concertista fue afinar sus cuerdas. Y entonces, vigorosamente y con gran maestría arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. La boina se llenó no solamente de monedas, sino de muchos billetes de todas las denominaciones. Mientras el maestro sacaba una melodía tras otra, con tanta alegría. El mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría y no cesaba de dar saltos de contento y repetir orgulloso a todos: ese es mi violín. Ese es mi violín. Lo cual, por supuesto, era rigurosamente cierto.
La vida nos da a todos un violín. Son nuestros dones, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Se nos ha dicho que Dios nos concede libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos de nuestra vida. Y esto, claro, es tanto un maravilloso derecho, como una formidable responsabilidad. Algunos, por pereza, ni siquiera afinan ese violín. No se acercan a la oración, a los sacramentos, a escuchar la palabra de Dios. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden una boina llena de dinero, y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Esa es la gente mediocre, tibia, que hace su trabajo de la forma que ahí se va, que piensa en términos de me vale, y que cree que Dios, la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución, cubriendo sus necesidades. Es la gente que piensa solamente en sus derechos, pero no se compromete, no siente ninguna responsabilidad de sus obligaciones. Es el católico, que siente que Dios debe concederle todo lo que le pide y él no tiene por qué darle a Dios nada a cambio. La verdad, por dura que pueda parecernos, es otra. Tú y yo, y cualquier otra persona, tenemos que aprender tarde o temprano, que los mejores lugares, en especial en el cielo, son para aquellos que no solamente afinan bien ese violín, sino que aprenden con el tiempo, a tocarlo con maestría. Por eso debemos de estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios para aprender a hacer bien nuestro trabajo diario, sea cual sea. Y aspirar siempre a prepararnos en el conocimiento de Dios, para ser capaces de realizar otras cosas que nos gustarían. La historia está llena de ejemplos de gente que aún con dificultades iniciales llegó a ser un concertista con ese violín que es la vida. Y también, por desgracia, registra los casos de muchos otros, que teniendo grandes oportunidades, decidieron con ese violín, ser mendigos musicales. Tú puedes hacer algo grande de tu vida, o hacer de ella una porquería. Esa es tu decisión personal. Lo negativo: negarnos a afinar bien nuestro violín de la vida. Y quejarnos de que la gente no disfrute la melodía que sacamos de él. Lo positivo: comprender que, nos guste o no, solamente prosperaremos si afinamos bien ese violín, y dejamos que Dios saque de él las mejores melodías. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 10. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los dones pueden ser causa de nuestra salvación o de nuestra condenación, dependiendo del uso que les demos. Los dones que recibimos en nuestro bautismo, Dios nos los dio como medios de salvación y santificación. Pero uno de los dones más grandes, que Dios da al hombre, es el de la libertad. Somos libres para decidir, para elegir, libres para condenarnos o para salvarnos. Libres para construir o destruir. Gracias a esta libertad, el hombre puede desgraciadamente, usar también sus dones, para su perdición y condenación. Ya sea poniéndolos al servicio del pecado y del mal, o elegir guardarlos y no usarlos. Los dones que Dios nos da, no son para que nos apropiemos de ellos, sino para que los administremos en función de la extensión del reino de los cielos. Si tú trabajas en una empresa, te proporcionarán una oficina, un escritorio, una computadora, etcétera, etcétera, pero todo esto, son herramientas de trabajo, en función del trabajo que vas a desarrollar en la empresa, no puedes utilizarlos al margen de la empresa, o llevártelos a tu casa para tu uso personal. De igual manera, Dios nos reparte los dones, no para nuestro uso personal, o para que nos apropiemos de ellos, sino para que como buenos administradores, los pongamos al servicio, de la santificación y salvación de los demás. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos da dones, con la finalidad de que a través de ellos demos fruto. Los dones no salvan, lo que salva es el fruto. Cristo en varias ocasiones dijo a sus discípulos que no se dejarán engañar por las personas que exhibían muchos dones. Cristo decía: por sus frutos los conoceréis. De nada sirve que yo tenga el don de hacer milagros, el don de expulsar demonios, el don de resucitar muertos, si no traduzco estos dones en una vida de amor a Dios y a mis hermanos, si no doy fruto.
Un árbol de Navidad es precioso, lleno de esferas, moños, luces y adornos, pero al final, es un árbol muerto, porque o es artificial o está cortado. En cambio el árbol de limones es feo y hasta con espinas, pero está vivo y da fruto cada año. No te engañes, si tus dones no se traducen en el fruto del Espíritu Santo. Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo, no podrás alcanzar la salvación y la santificación. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Este Evangelio nos habla del primer milagro realizado por Jesús después de que fue bautizado. En este primer milagro intervienen varios personajes. Los novios, la Virgen María, los discípulos de Cristo, los sirvientes, el mayordomo y por último Cristo. Los novios representan la boda de Cristo con la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia del Señor, dice un canto. Y a muchos de los que pertenecemos a la Iglesia Católica, ya se nos acabó el vino. María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, hace uso de sus dones de intercesora y pide a Cristo que haga algo por los novios. Cristo sabe que no puede negarle nada a María y María sabe que Jesús no puede negarle nada a ella, así es que a pesar de que la respuesta de Cristo parece negativa, no obstante, María manda a los sirvientes a hacer todo lo que Jesús les diga. Los sirvientes son todos aquellos católicos comprometidos en la evangelización que han respondido al llamado de Dios, para trabajar en la extensión de su reino. Sirvientes que no solo saben escuchar la voz de Dios, sino la voz de María. Hagan todo lo que Él les mande. Yo me imagino que en esos tiempos, el pozo a donde tenían que ir a traer el agua los sirvientes, se encontraba alejado de la casa. Así es, que calculando cuántas vueltas tuvieron que dar los sirvientes con las cubetas, para llenar 6 tinajas de 100 litros. Me imagino que fueron muchas. Y con todo, los sirvientes no se rindieron, fueron constantes, perseverantes, obedecieron al pie de la letra, no se desanimaron, no se desesperaron y llenaron las tinajas hasta el tope. A pesar de que más de alguno, pudo haber pensado que ese trabajo no tenía sentido. Jesús, al escuchar a su madre intercediendo y al ver la obediencia y el trabajo agotador de los sirvientes, no le quedó otra, que convertir el agua en vino. Recuerda que el Señor pide que primero tú llenes las tinajas de agua, para luego Él realizar el milagro de convertir el agua en vino. En unas tinajas vacías, no se puede realizar el milagro. Ni en tinajas media llenas. O se llenan bien o no se llenan. El mayordomo es el que hace las veces del sacerdote, encargado de repartir el vino a través de los sacramentos a todos los fieles de la Iglesia Católica. Y los discípulos, son todos aquellos que tienen a Jesús como su único maestro, que se dejan enseñar por su palabra, la hacen vida, cumplen sus mandatos y creen en Él. ¿Te identificas con alguno de los personajes? Si no te identificas con ninguno, es que tú no eres de los invitados a la boda y no vas a poder participar del banquete. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No basta con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrar el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente. Nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A los únicos sirvientes que el Señor les va a convertir el agua en vino, es aquellos que no solo son oidores para luego olvidar, sino aquellos que son hacedores de su voluntad. La gente cree que ser católica y que cumple como tal, con solo estar diciendo Señor, 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 ayúdame en mis problemas, Señor, sana a mis enfermos, Señor, remedia mis necesidades. Aquellos que le dicen a Jesús Señor, solo para usarlo como objeto para satisfacer sus necesidades, aquellos que al final, se quieren convertirse en señores de Jesús. Que en lugar de decirle a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? Terminando siempre diciéndole a Jesús ¿qué quiero que hagas por mí? Esas personas, se están mintiendo y engañando a sí mismas, en el fondo, quieren ser señores y dioses de Dios, acuden a Jesús como si fuera el mago de la lámpara maravillosa que está ahí, para concederles sus deseos, para resolver sus problemas y hacer lo que le pidan.
Existe un gran número de católicos, que cuando despiertan, se levantan diciéndole a Dios como si fuera su sirviente, que quieren que haga por ellos. Pero ¿cuántos se levantan preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres que hoy yo haga por ti? Analiza y medita, ¿Jesús es realmente el Señor de tu vida? ¿En cuántas áreas de tu vida estás haciendo lo que quieres? ¿Y en cuántas áreas de tu vida estás haciendo la voluntad de Dios? Recuerdo que una señora me preguntaba en una predicación, ¿por qué? En esta cita bíblica de Mateo 7:21, Dios les decía a los que habían realizado milagros, o sanado enfermos, o expulsado demonios, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si hacían cosas buenas. A lo que yo le respondí, con el siguiente ejemplo. Imagínese, que usted está cocinando y manda a su hija de 10 años a la tienda a traerle 1 kilo de jitomate y la niña un poco distraída, y aparte no le gusta mucho el jitomate, va a la tienda y le trae 1 kilo de naranjas que le encantan, 1 kilo de manzanas que le fascinan y 1 kilo de mandarinas que le gustan mucho. ¿Qué va a hacer usted ante este hecho? ¿Va a felicitar a su hija, o va a reprenderla? Lógicamente que a reprenderla. Lo más seguro es que le diga. Hija, me hiciste perder tiempo y dinero y no me trajiste lo que te pedí, me trajiste solo lo que tú querías. Bueno, pues lo mismo nos va a decir Cristo a cada uno de nosotros el día del juicio. Hijo mío, qué bueno que hiciste cosas buenas, pero únicamente me hiciste lo que se te ocurrió, jamás me preguntaste yo qué quería que hicieras. Imagínate que Cristo quería solo el kilo de jitomate, y tú le trajiste toda la tienda que no te pidió. Imagínate a los sirvientes de las bodas de Cana, diciéndole a Jesús, mira, en lugar de llenar las jarras de agua, se me ocurre que es más importante traer 20 kilos de carne, porque pienso que es más importante la comida, que la bebida. O a lo mejor, me imagino a los sirvientes obedeciendo pero solo en parte, o sea llenando las jarras de agua pero solo hasta la mitad. En cualquiera de estos casos, el milagro no hubiera ocurrido. Si en tu matrimonio se ha acabado el vino y quieres que Cristo Jesús intervenga, llena las tinajas de agua hasta el tope, dando lo mejor de ti, pero con el agua que Cristo te está pidiendo, no con las cosas con las que a ti se te ocurra llenarlas. ¿Quieres saber cuál es el agua con la que Cristo quiere que llenes tus tinajas? Con amor, fe, esperanza. Pregúntale a Jesús. Señor, ¿cómo puedo ser hoy mejor esposo, mejor esposa, conforme a tu voluntad, para darte mayor gloria? Y pregúntale lo mismo para cada área de tu vida. Desgraciadamente en la actualidad muchos matrimonios, no solo, no quieren llenar las tinajas, sino que se tiran con las tinajas rompiéndolas e impidiendo que Cristo entre en sus hogares, en sus familias a realizar el milagro de las bodas de Cana. Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen 4 tipos de católicos. 1, los fríos. Que no quieren saber nada de Dios, cierran sus oídos a su palabra y los abren al pecado, a su ambición, a sus vicios. 2, los tibios. Que dicen, yo le dedico a Dios, el tiempo que me quede libre, si me es posible. 3, los que buscan a Dios solo por interés y lo buscan solo cuando tienen alguna necesidad. Los que escuchan a Dios, pero solo escuchan lo que les conviene, obedeciéndole cuando quieren, cuando les da la gana, haciendo todo a regañadientes, renegando y quejándose. Y por último, 4, los calientes. Que escuchan a Dios y con un corazón lleno de amor, le obedecen sabiendo que todo lo que Dios manda es para el bien del hombre. Dios en las bodas de Cana, da sus órdenes a través de María. Dios en la iglesia da las órdenes a través de sus pastores. No esperes que venga Dios personalmente a decirte qué tienes que hacer, escucha a los que Dios ha puesto a tu lado para que te dirijan, te orienten y te guíen sabiamente en el cumplimiento de su voluntad. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Efesios capítulo 6, versículos 6 al 8. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres, sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pon a trabajar los dones que Dios te ha dado, no en función de alguna ganancia personal, o para darle gusto a los demás, sino en función de Dios y buscando darle gloria. Ser esposo, o esposa, padre o madre, es un don. Cualquier trabajo o ministerio que Dios te haya dado, es un don.
Pero si quieres que tu trabajo tenga sentido de trascendencia, haz tu trabajo por amor y con amor a Dios, independientemente de los que te rodean. Si tú eres buen esposo o esposa, cuando tu pareja es buena contigo, ¿qué mérito tiene? Recuerda, que tú prometiste a Dios en el altar, que serías buen esposo o esposa, independientemente que tu pareja fuera buena o mala, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, no porque el otro lo merezca, sino porque Dios y tú lo merecen. María ha sido la mujer más maravillosa y perfecta que haya existido en el mundo, y mientras estuvo como esposa de José y madre de Jesús en Palestina, no hizo más que lo mismo que hacen todas las mujeres de casa, cuidar a su esposo, a su hijo, barrer, cocinar, lavar, etc. ¿Qué fue lo que la hizo grande? Lógicamente el ser madre de Dios, pero aparte de eso, lo que hizo Santa María, fue que todo lo que hacía, lo hacía para darle gloria a Dios, no a los hombres, todo lo hacía por amor y con amor. María no barría para que su esposo San José le aplaudiera o la felicitara, sino que barría, independientemente, que San José la felicitara o no, ya que lo hacía por amor y con amor a Dios. Los seres humanos nos exponemos a sufrir muchas decepciones, porque hacemos las cosas para los hombres, esperando que nos las recompensen o agradezcan. En cambio, si los seres humanos hiciéramos todo para Dios, jamás sufriríamos ninguna decepción. Empieza de hoy en adelante. Primero, a reconocer que eres un elegido de Dios, no te resistas, abandónate en Él, y deja de seguirte engañando creyendo que le perteneces al mundo, al demonio y a la carne. Segundo, recuerda que solo eres administrador de los dones que has recibido, eres trabajador de la viña y no propietario del viñedo. Tercero, pon a trabajar tus dones por y con amor, al servicio de Dios, en los demás, traduciéndolos en fruto. Y cuarto, obedece, haz todo lo que Jesús, a través de su palabra te mande, y ponte a llenar las tinajas, no te desesperes, no te desanimes, no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharás, con tal de que seas constante. Oremos por las evangelizaciones que tenemos en puerta, para que Dios envíe su Espíritu Santo a todas las personas que van a ser invitadas o han sido invitadas, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en las evangelizaciones, para que seamos llenados de amor, gracia y bendición. Sigamos pidiendo por todos los servidores del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo, en calidad, en cantidad, en santidad, en humildad y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Sandra Miranda, por Petrita, por María Elena Velasco, por mí, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.